Gloria a Dios, aleluya. Qué bendición el poder hablar del Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Hermanos, tratando siempre de seguir aprendiendo de la palabra de Dios, en esta oportunidad nos toca el devocional en el Salmo 68. Recuerdo, estos estudios devocionales son para hacerlos en casa, en compartirlos con la familia. También estos estudios están basados únicamente en los salmos escritos por David. En esta oportunidad, el Salmo 68, el cual lo podríamos llamar o denominar el Dios del Sinaí y del Santuario. O también hay unas versiones que le llaman las marchas triunfales de Dios. Gloria al Señor por eso. Este es uno de los salmos llenos de victoria, llenos de alegría, de un futuro prometedor y de exaltación a la presencia del Dios Todopoderoso, del Dios más bello que puede haber, el único y sabio Dios. Muchos comentaristas lo sitúan que fue escrito en el mismo momento en que el arca era traída a Jerusalén por David, después de haber pasado por dos momentos críticos para el pueblo de Dios. Uno de ellos fue en el primer libro de Samuel, capítulo 4, el arca secuestrada por los filisteos. Y también aquello narrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos del 1 al 11, en donde trataron de traer el arca de la forma incorrecta y la llevaron a la casa de Obed-Edom. Estos dos momentos fueron críticos en el momento del arca, de la propia presencia de Dios, que estaba manifestada en ese momento ahí, que el pueblo de Dios creía que Dios mismo estaba en ese lugar con ellos. Quiero decirle que el pueblo de Dios no perdía nunca. El arma más poderosa de ellos era la presencia de Dios con ellos, la cual estaba representada por el arca del pacto. Esta tenía en ella una muestra del maná que caía del cielo a ellos cuando Dios los alimentó en el desierto. También el arca del pacto tenía la vara de Aarón que sin sol, sin agua y sin tierra reverdeció nuevamente. También estaba contenido ahí de lo que es las tablas de la ley. La celebración, hermanos, completa ofrecida para Dios por causa de la gratitud que el pueblo sintió. Y David mismo por tantas victorias que Dios le había dado ante tantos enemigos. Está representado hoy en este momento tantas, pero tantas victorias, innumerables victorias que el Señor le permitía al pueblo de Dios y a David también. El sentimiento de gratitud ocasionó las siguientes palabras en David: danzaré delante del Señor y aún me haré más vil, como lo cuenta el segundo libro de Samuel 6, versos 21 al 22. Es algo fantástico lo que el pueblo de Dios está viviendo, algo maravilloso, el Dios del Sinaí, las marchas triunfales de ese Dios todopoderoso. En este Salmo 68, versículos 1 y 2, dicen de la siguiente manera: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que te aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Fíjese muy bien que cuando el salmista David usa la palabra esparcir, es solicitando a Dios que separe a los enemigos. Ya ve que cuando hay dos o tres congregados en el nombre del Señor, ahí está Él. Pero también cuando hay dos, tres personas que se ponen de acuerdo en su contra, también van a tener cierta fuerza. Lógico, nunca van a poder tener la del Señor, porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero cuando estos se unen, es algo también que hay que ponerle atención. Y es por el cual David le dice: esparza los enemigos, separe los enemigos, con la intención que todo aquello que no esté en perfecta unidad será fácil de vencer. Este hecho solo ocurre cuando Dios se levanta en favor de su pueblo amado. Moisés, de hecho, es quien usó esos términos en varias ocasiones. Números, capítulo 10, verso 35 y el verso 1 son las mismas palabras, pidiendo al Señor que venciera por ellos, que fuera ese Dios que nos había liberado de Egipto, que una vez más les diera la victoria, que no los dejara avergonzados. Moisés sabía de primera mano el poder de ese Dios todopoderoso.
Y cuando lo hace por sus hijos amados, los enemigos tienen que huir, tienen que correr, tienen que dispersarse. Y ellos van a tratar en todo momento de esconderse. Aunque a ese Dios todopoderoso, el cual nosotros servimos, no hay alguien que se pueda esconder de Él. Él todo lo sabe. Él sabe dónde usted está. Él sabe a dónde se va a ir a meter, a dónde se va a esconder. Moisés le dice esas mismas palabras: sean esparcidos tus enemigos. Y cuando lo hace por sus hijos, hermanos, los enemigos van a tener que huir. Los discípulos luchaban en contra de un enemigo invisible que se les manifestó en una tempestad, a lo cuales ellos corrieron a levantar al Señor Jesucristo. Él, siendo ese Dios manifestado en carne, creador de todo y de todos, simplemente para Él, hermanos, simplemente para Él era bien fácil enmudecer a la tempestad, y eso es lo que Él hizo. Y dice Marcos 4, versículo 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Los enemigos que enfrentamos, tanto nosotros hoy en día como David en sus días, siempre serán los que quieren opacar al Señor Jesucristo. Soledad, tristeza, mal manejo de finanzas, situaciones negativas de salud, matrimonios a punto de separarse, problemas en las relaciones personales, ya sea con familiares, con amigos, etc. Situaciones que roban la paz. Esos vienen a ser los enemigos que estamos enfrentando día con día. Pero eso sí, nada de lo anterior podrá ante el poder del nombre de Jesús, ante la alabanza y la adoración ofrecida por nosotros a Él, la cual es la que David está dando también en todo momento. Cuando usted alaba al Señor, los enemigos empiezan a ser esparcidos, empiezan a separarse, temores empiezan a desaparecer, la tristeza se vuelve alegría, el lamento en baile y en gozo. Definitivamente el alabar y adorar al Señor trae la victoria. Y eso es lo que David hace en cada uno de los salmos que él está dando. Ruegos, peticiones, pero también trae el agradecimiento y trae alabanza y adoración al Dios Todopoderoso. Todo aquello que hagamos en favor del Evangelio del Señor siempre tendrá alguna oposición. El anticristo, hermanos, no quiere que el nombre de Jesús sea anunciado. No quiere que las personas lo conozcan. Y por eso es que siempre va a tratar de hacer algo en contra. Fíjese, el versículo 3 dice: mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cada paso dado por el Señor es motivo de gozo y alegría para los que en Él creemos y confiamos. Es algo que nos inyecta ánimo y esperanza. Por el contrario, dichos pasos causan temor, causan terror y causan miedo en los incrédulos y en los impíos. Los justos son aquellos que hemos sido declarados sin culpa, cuando en realidad éramos culpables. Esta justificación la obtenemos por medio de creer en el Dios creador de todo y de todos, en nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Versículo 9 dice: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Versículo 20, Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y del Señor es el librarnos de la muerte. La salvación en el Antiguo Testamento estaba dada por creer en ese Dios todopoderoso. En una primera etapa como creador de todo, dejando la idolatría y viniendo a creer en ese Dios único y verdadero, en el cual creyó Abraham, como lo dice claramente Génesis 15:5, renombró a Jacob como Israel en Génesis 35:10. Ese Dios bello y maravilloso siempre peleó por su pueblo escogido, dándoles en todo momento la victoria, por el simple hecho de creer en Él. En el Nuevo Testamento, al igual que en el Antiguo, la manera de ser salvo sigue siendo creer en ese Dios único y verdadero, el cual tomó un cuerpo de hombre y se manifestó en carne para poder ser visible al ser humano. Usted puede leer primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, donde claramente dice: indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hermano,
La salvación viene por gracia a través de la fe en el Señor Jesucristo. Yo lo animo a leer Juan 1:12, Efesios 2, versículos 8 y 9. En realidad no es por hacer algo más o por estar haciendo muchas cosas para ganar o obtener la salvación o comprarla. No, usted la obtiene por gracia a través de la fe en el Señor Jesucristo. Jesús es el camino. Él es la verdad y la vida, como claramente Él lo dice en Juan 14, versículo 6. Hechos 4, versículo 12, claramente, hermano, nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De este salmo, el versículo 35 dice de la siguiente manera: temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel, es decir, el Dios del pueblo de Dios, del pueblo amado. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea el Señor. Hablar de temible es concordar en decir que causa algo asombro por su omnipotencia, por lo grande, lo majestuoso que es, por lo poderoso que Él es. Ese Dios es el Dios en el cual David confió en todo momento, al cual yo le animo que usted confíe también, en el único y sabio Dios, en el único Dios que existe, el creador de todo y de todos, el que nos hizo a nosotros, el que ha puesto su gracia, su favor, su bondad y misericordia en nuestras vidas. Crea usted en Él, así como David lo hizo, y usted verá cómo los enemigos se vuelven en miedo. ¿Por qué? Porque usted tiene ese Dios de la gloria. Y es que para David su Dios había sido tan bueno que siempre tuvo claro que no había montaña, por alta que pudiera ser, que Dios no fuera más alto, más grande y más poderoso que esa montaña. El Dios de David es el nuestro, es el que estuvo, está y estará siempre activo para su pueblo. Y nosotros somos ese pueblo de Dios. Y Él siempre vendrá a vindicarnos, trayéndonos la salvación siempre. Querido hermano, quiero decirle que creer y confiar en nuestro Dios, sin dudar, es tener la victoria asegurada. No podemos poner nuestra esperanza en armas, tampoco en dones o en talentos o en otras personas. Nuestra fe está en el Dios creador de los cielos, la tierra y el mar y todo lo que habita en ellos. Nuestra fe, seguridad y confianza está en el Señor Jesucristo. Aleluya a eso. Gloria a Dios, hermanos. Quiero desearle, como siempre, en los devocionales, estudios bíblicos para su casa, su familia o quien usted lo quiera compartir, que la paz, la gracia, la bendición del Dios Todopoderoso esté de continuo en su vida. Que el Señor le bendiga.